Bueno, San Agustín decía que la soberbia parece grandeza, pero que la soberbia parecía, sí, grandeza, pero que la grandeza puede ser hinchazón, o sea, algo no sano. Por mi aspecto se darán cuenta qué problema tengo con la hinchazón y con la soberbia, las dos cosas. Pero lo que quiero decir es que ya he dicho bastantes veces que, aunque ahora que lo veo a Santiago Silvester, él es el que dice, me lo dijo ya muchas veces, que en la contemporaneidad parecemos todos geniales y en realidad lo que decanta es el tiempo. Pero yo quiero decir que considero a Alberto el mejor poeta de su generación. Lo aclaro para que estas ideas se reciban sin prejuicios. El que avisa no traiciona. Además, somos todos hombres del partido. No, mentira, finalmente lo estamos haciendo peronista. Tanto que le encargué 3 ejemplares. Si llegás a hacer ese proyecto, ya está. Va a tener un problema. 3 ejemplares de la Constitución de 1949 que el joven va a editar. Están impresos, sí. Bueno, guardame los 3. Bueno, Román Paladino evidencia desde el inicio su impronta. La escena inicial despliega un universo que condensa tradición, historia familiar, mirada política y densidad poética. Con estos elementos, la voz del poema configura su pertenencia y deja flotando una pregunta central: ¿cómo retener lo que se ama cuando está condenado a la desaparición? La crónica inicial se intercala con la reflexión sobre la capacidad del lenguaje para contener una realidad y una conciencia fracturadas por la historia. La virtud de la poesía radica en producir con mínimos elementos un sentido, cito, a la altura del anhelo que, cito, sume a nuestros corazones algo que antes no había. Álgida conciencia de que el logro individual de la escritura no basta para restañar el dolor de una existencia que espeja la de sus padres y la de tantos otros nunca restaurados en su sacrificio. El poeta se ubica así entre el Estado y la clase, entre el beneficio de los demócratas y la virtud del pueblo. La autenticidad del poema es reflejo de la autenticidad de la voz. Los versos rechazan la nostalgia pasiva y se encarnan en la nobleza de los actos. Son precedentes y continuidad que busca hallar las constantes del linaje más allá de lo puramente literario. El trasfondo político tan propio y personal de Alberto aflora en versos puntuales que funcionan como ejes del conjunto, impidiendo que el lector olvide el origen de esta voz y la memoria común de nuestra historia accidentada. Al mismo tiempo, en la acción política reside el origen de su poesía, pero en el fondo es una poesía del yo, entendido como primera persona del plural, donde no hay lugar para el lamento o la autoexculpación. Cisnero busca la verdad de los hechos. Es un materialista metafísico al que las derrotas todavía no han vencido. El poema 16 ofrece una imagen artesanal que contrasta con la trayectoria de Cisnero, la de un autor plenamente consciente de su material. Lenguajes gastados, desechos históricos, revoluciones inconclusas y del sentido de su producción. Los elementos mínimos mencionados en el poema, pluma, tintero, concentración, vibran bajo una comprensión
radical, perdón por la palabra, del mundo. Si en el fragmento 8 afirmaba que el amor indica dónde vamos, otro verso resiste la fragmentación producida por la guerra, la tecnología y el individualismo. La misma luna nos orna y nos corona, dice. Frente a una realidad moldeada por la comodidad, el contrapeso es sentirse parte del todo. Tremenda síntesis que rechaza la barbarie tecnológica y reduce la verdad a la experiencia de los simples. Así como la poesía de Indio Solari se entiende mejor en el horizonte ético y el registro lunfardo de Celedonio Flores, a Cisneros se lo puede leer como parte del linaje Almafuerte, Pedro B. Palacios, y Orio, texturizado por un uso barroco de la lengua que tuerce la sintaxis hasta exprimir su música. ¿Acaso lo hace por el pudor de enmascarar la emoción o porque lo profundo solo puede decirse si no detrás de un velo? También la mención a Ulicino, más allá de la amistad que los unió, extiende el árbol genealógico. Hay una continuidad entre aquel gran libro, La línea del coyote, que mereció ser tapa de la Guacha, y este gran Román Paladino, en la tensión de un lenguaje que intenta expresar mediante ideas una realidad en decadencia. Cisnero, que suele ser irónico y cachador con el sistema de prestigio literario, hace aquí una apología de la poesía. Aunque la lengua humana parezca insuficiente ante una realidad inmune a su potencia, el cisnero poeta tiende la analogía entre la poesía y la claridad del nuevo día. 23. Un verso, otro, el tiempo pasa. Suelen decir bien del mar, traer, salvas apagadas por las bocinas. Una hoja, otra, nunca de verdad entera, denotan ciertas divisiones. La luna entre las rejas, las flores color de vino, a terminar van con la pobreza. Nadie las tenga en agras por eso. Pronto llegará la alegre claridad del día. En el fondo, la persistencia de lo humano reivindica las operaciones que pondrán fin a las injusticias. Hacia el final, el libro se interroga por los balances y el cierre de la vida. ¿Era esto lo que esperabas? Entre la ironía hacia los círculos literarios y la tensión de lo cotidiano, quedan las cosas mínimas que alimentan el día a día frente a las sombras de lo superficial. Queda en definitiva la poesía, la voz potente de Alberto Cisnero, por supuesto, como una forma más elegante, más honesta de decir adiós, de anticipar nuestras despedidas. Muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si está todo esto en el libro. Román Paladino es un libro del año 21, así que tiene varios años, estuvo bastante tiempo en el congelador y lo volví a escribir ahora en noviembre del año pasado. Voy a leer algunos poemas. Tiene una pequeña nota. El título del presente volumen es Deudor, de Gonzalo de Berceo, circa 1196, circa 1264, quien en vida de Santo Domingo de Silos expresó su motivo con claridad. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vecino. Vamos con el poema 1. Hace muchos años mamá subió a un tren desde un pueblo muy lejano, porque no quería morir en la rama de un árbol ni cosechando a jornal. Debió entrever que un día confluiríamos al escuchar el gañido de la perrada cuando la tarde declinase, que nos agradaría menos la noche que el brillo de ciertas estrellas, o que habríamos de contarnos nuestras propias historias con fidelidad, perpendiculares a la tierra, a la parra, a la rosa mosqueta nuestros
mismos ojos de ternura y desolación. Animal, aún hasta hoy le debía estos simples versos de bienvenida. Han de permanecer en este manuscrito, tan azules, tan comprimidos como fuese posible, para que se parezcan más a nuestros sueños allá donde vayamos. Contaré una historia sobre todos nosotros. En aquel tiempo todos nosotros teníamos menos de 30 años en el cuerpo, y el balbuceo recurrente de un idiota, la vida valía menos que un grano de soja dualdista. Viviríamos para ver el triunfo del comunismo, llegaríamos a Arcadia, llegaríamos a viejos, seríamos felices. Vimos el bosque y el árbol, dijimos que no. Bueno, empiezo con uno para Vera, que está ahora lejos en México. Vera dijo: es solo un difusor, una fragancia, un regalo, pa. Oscila con la brisa de la noche, sin que imite a algo que hayamos leído en un libro. Cuando no quede ya nada hermoso en el planeta, en la escala de la vida animal, vegetal, o tras alguna recóndita mancha del cerebro, alguno sabrá recordarlo por el otro para completar la realidad. El amor indica a dónde vamos. Uno para ganar amigos. Todos somos principiantes ante el hallazgo de las palabras. Recordalo si un día te dieras a pensar en nosotros dos, y que para nadar mojarse había que. Ahora, justo cuando otra vez se llenó de gorilas y gestores el gobierno popular clase mediero, blanco argentino, les ofrecemos nuestras simpatías con las cenizas de los traidores, etc. Nunca entramos en los libros, en las listas, en Dios, en la libertad de conciencia, en las instituciones libres, pero vivimos más, precedemos a las rúbricas. Y este que es para Merlina. Quisiera hacer una prosa, Merlina, que no hable de amor ni juventud, soplar sobre la palma y que te llegue a través de la oscuridad, que diga de modo suficiente: somos nuestra propia ilusión, y que ambos estamos más lejos que nadie en este mundo de conciliar con el forrajero y el ortiva, de interpretar sus propósitos y solo admitir el más alto cántico del pulso con que vivimos, siempre dignos de acompañarnos hasta el fin. Para vos brilla la centella, ahora y en cualquier lugar. Bueno, y ya con este frenamos. Nos volvimos viejos destruyendo demasiadas cosas, y todos los recuerdos terminan igual. Son gratuitos y asedian a propios y extraños. Sonreímos en blanco y negro, en silencio, como fue en un principio. Queríamos decir hola y adiós y buena suerte, mirar el encanto rosa y dorado del atardecer. Gira indiferente la luna, amparo de los simples, una música vaga por el arco del cielo y no regresa más. Bueno, este y después uno que es para Jorge Auricino. Desoyó una oración, el lirio, la lluvia, la tarde, y ahora gaya trama de sombra, y ahora mero sueño nada más, donde nuestra discorde nota se fuma. Esperar era lo dulce. Sabíamos dos estrofas, una de gracia y la otra de ruina. No se aprenden dos veces. Para Jorge Auricino, la paz para los que pasen, pasen con C. Conservar aquello que se ha perdido, nunca lo ambicionamos, es bien lo sea. Copiamos de vez en cuando algunos versos faltos de talento para el daño y la publicidad, como tantas glorias nacionales, unas pocas palabras gastadas que dudan sobre el orden terreno y estomacal, acaso las mejores
que recordamos y olvidamos antes y después, sin afán de estar en lo cierto, aceite quemado bajo las estrellas. Bueno, esto es como una pequeña muestra, los otros son peores, del libro, pero este libro, si algo de grato me trajo es que me deparó después una idea que terminé ahora hace unos días, su maqueta, que es sobre unos poemas sobre un gaucho pendenciero, muy famoso de la literatura nacional. Así que como acá hay dos poemas que de alguna manera los retratan, a Fierro y a Cruz, bueno, después me tomé como una pequeña licencia y estuve empezando en Mendiolaza y terminándolo acá en Parque Los Patricios, un libro sobre la llanura y un gaucho que es viejo y recuerda algunos sucesos que a Hernández se le olvidaron. Así que bueno, por ejemplo, el nombre de los padres, el nombre de las hijas y que en la batalla de Junín fue el padre de Fierro el que volteó al abuelo de Borges con 2 disparos. Y alguna, como le comenté a Santiago, alguna discusión respecto de la autoría, porque parece que hay un autor, un turco, que en realidad es Hernández lo tradujo, como ocurre en otro libro famoso también. Así que bueno, con eso me he divertido, que es lo más grato de los libros, que el Román Paladino, que estuvo tanto guardado por otros temas, porque tenía que decidir sacar otros libros antes, me permitió también en la lectura de noviembre a enero casi, que había entrado imprenta, poder, que te había mandado yo ya en enero la casi versión, después hubo modificaciones. Pero bueno, eso que decís yo, la verdad es que no, si te querés pelear, nos peleamos. Es mucho, pero sí está presente también el tema de la política, que es una constante casi en algunos, sobre todo en los libros desde Acatamicu para acá, y que con Javier siempre hablamos esa tensión respecto de cómo reflejarlo, ¿no? Porque yo nací en el año 75, siempre digo que la generación mía es entre Ezeiza y el golpe, y han ocurrido algunos sucesos que han sido determinantes para mi generación, algunas derrotas, digamos, ¿no? Entonces siempre ha quedado esos temas, digamos, como latentes o pasibles como un imperioso deseo de escribirlos, digamos, ¿no? Que de alguna manera creo que liquidé ese tema en clase 75, en donde doy ahí mi propia versión, en realidad es dar la propia versión de uno, ¿no? De lo que pasó. Hablo de la crisis de 2001 y todos esos años en los que crecimos, ¿no? Que nos formamos y por ahí decidimos también, bueno, que íbamos a dedicarnos a escribir, ¿no? Entonces en este libro también aparecen algunos visos de esas cuestiones. Más allá de que en el primer poema que leí respecto de mi madre, esas cuestiones siguen siendo historias de desarraigo en un punto, ¿no? Pero me gustó que el hijo pudiera escribir un poema recibiéndola a aquella mujer que venía a la ciudad a trabajar, ¿no? Y dije, bueno, puedo escribir ese poema. Y después de tantos años le debí esos versos, bueno, quedó ahí. He escrito mucho sobre mi padre y no tanto sobre ella. Así que bueno, esos poemas quedaron bien. Estaban infaltables los dos para mis hijas. Hoy nadie hizo que me dice, lee lo más furibundo y después lo de tus hijas y te dicen Estoy terminando ahora uno que se llama Soltero con hijas, que son todos para porque son todos para ellos. Está reblandecido. Claro, sí, mi hermana me dice, son todos soft metal. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Javier. Realmente te ganaste el caché porque era a favor. Por supuesto, era por eso vine. El colectivo me dejó 20 años de macrismo, te arruina la experiencia de la ciudad. El colectivo me dejó en Pueyrredón, tuve que caminar 15 cuadras, no sé, dijeron. Cambió. Boicotearon tu presentación, eso es lo que pasa. Yo eso no lo dudo. No, yo recomiendo de verdad el libro y la poesía de Alberto. Creo que hay ciertas continuidades
y una potencia en el decir que desafía el amaneramiento de esta época. Y lo desafía con una conciencia estética de la lengua que hablamos, porque esa cosa que tiene de rebuscar la sintaxis es un modo de hablar familiar y de origen, pero también un modo de comprender la belleza de esta lengua tan amenazada que es la nuestra, ¿no? Tanto apoyamos este evento que los primeros 5 que llevan gratis ahí el ejemplar donde él está en la tapa. Gracias a mi mamá. Gracias a tu mamá que me amenazó de muerte. Cuento la anécdota. ¿Podríamos contar la anécdota? Sí, claro, sí, madre. Un poema merece. Había pasado, yo le comenté a mi santa madre, no, porque hay un hombre que me dijo que va a hacer una entrevista, le digo, y me dice que por ahí va a la revista. Ah, bueno, pasaron 2 años, mi hija toca acá en San Martín, le digo, mirá, toca la piba, porque, pues voy, vino mi mamá también. Entonces la presente, le digo, él es Javier Magistri, le digo, de la Guacha. Dice, ¿usted es Javier Magistri? ¿Cuándo sale mi hijo en la tapa? No, le dice, ahí me sentí aterrorizado. Ni mi madre, mi madre no me hablaba. Bueno, sí, Javier tuvo la gentileza de traer ahí unos ejemplares donde dio muchas barbaridades. No, es una gran entrevista que puede mostrarles también el trasfondo de la historia personal y de la poesía de Alberto. Así que los primeros 5 se los pueden llevar gratis. El 6º se tiene que pelear con alguno que haya llevado antes el libro. Se reparten la entrevista, que es larga, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva jornada de Barnacle de presentación doble. Tenemos el 24, o sea la semana que viene, la presentación del libro, más reciente libro de Daniel Freidenberg, Materiales, y una traducción de Ana Ruchat que realizó Pablo Inver, así que también los invitamos a acompañarnos durante ese día. Somos acá en el Centro Cultural de Cooperación. Así que volvemos a agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad, que nos posibilita estos encuentros. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.